Bienvenidos a Líderes y Negocios, un podcast donde disfrutarás de una conversación interesante con emprendedores apasionados, líderes innatos y personas con importante trayectoria en el mundo de los negocios. Presentado por Josué Fernández, quien será el encargado de entrevistar a estas personalidades. Comenzamos. Excelente día y un gusto que nos acompañen en nuestro segundo podcast de Líderes y Negocios, patrocinado por iRealtor Connect. Yo soy Josué Fernández y entrevisto a personas de alto impacto en el rubro inmobiliario, de negocios y emprendimiento. Y el día de hoy, nuestro invitado es un licenciado en Derechos por la Universidad La Salle, generación 79 y 84, cuenta con diplomados en Contratos y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana e Iberoamericana, abogado en Notaría Pública número 65 del Estado de Quintana Roo durante el periodo 2016 a la actualidad, notario público titular en Notaría número 48 del Estado de Quintana Roo, periodo 2009 y 2016. Tiene una larga trayectoria también en el ámbito bancario. Desde el 93 fungió como gerente en créditos. Y muchas gracias a nuestro invitado Fernando Emilio Peón. Gracias por acompañarnos y espero que nuestra audiencia disfrute de esta entrevista. Fernando, un gusto tenerte el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Aquí estamos. Qué bueno tenerte por aquí, Fernando. Con mucho gusto. Quiero aprovechar este tiempo contigo, Fernando, y ya ves que pues nuestra audiencia está en el rubro inmobiliario y también son emprendedores. Y correcto. Pues el hecho de hablar de los notarios es algo que es muy común en nuestro rubro, más sin embargo, pues no todas las personas conocen qué es un notario y qué funciones tiene, ¿no? Entonces, actualmente en México hay más de 4,100 notarías. Y pues quisiera saber la importancia que ellos, qué función tienen, ¿no? ¿Qué es un notario, Fernando? Correcto, mira, el notario es la persona investida de fe pública para dar certeza y seguridad a los actos jurídicos y básicamente en una definición muy general se trata de dar fe pública y poder publicitar los actos que hacemos, para los cuales lo que nos atañe a nosotros como es el sector inmobiliario es que se hace un trámite completo desde el inicio en cuanto a hacer el contrato, hacer el pago de impuestos correspondientes y sobre todo a ponerle la cereza al pastel, que es registrarlos en registro público para que tengan publicidad a terceros y para que tengan oposición también a terceros y se constituye tu derecho como propietario del inmueble o los inmuebles que estén acudiendo. Perfecto. ¿Y un notario qué obligaciones tiene? Por ejemplo, al momento de dar acto de fe, no sé, en algún ejercicio de compraventa, ¿qué función tendría o qué obligación tendría el notario? Pues mira, nosotros nos rige la ley del notariado del Estado, y estamos bajo la observancia de esa ley. Tenemos que cumplir una serie de requisitos en cuanto a manejar un protocolo, en cuanto a manejar un sello que nos da la fe pública, que da la fe pública, la firma y obviamente dar confianza y seguridad a todas las partes que intervienen en los actos jurídicos. Quiero irme un poquito más a fondo, quiero irme a lo mejor a nadie que haya escuchado hablar de un notario, pero ¿en qué momento una persona necesitaría los servicios de un notario? Cualquier persona que vaya a adquirir un bien arriba de 5,000 pesos o llámese, generalmente son bienes inmuebles, porque para bienes muebles como son autos o como son bienes muebles, no se requiere la formalidad de acudir ante notario público, ¿no? Muchas veces o se endosa una factura que se expide o se hace un contratito privado de compraventa según el caso en concreto que se trate. Para nosotros, la importancia de nosotros es que manejamos bienes inmuebles y es donde nosotros intervenimos para dar la fe pública, para hacer el contrato, se eleva a escritura pública, por ley así se tiene que hacer para que lo que te decía hace ratito, para hacer todo el pago de impuestos y su registro ante la dependencia del gobierno, que es el registro público de la propiedad, ¿no? Darle certeza, seguridad a la persona que está comprando un bien. Perfecto, Fernando. Justo estábamos hablando ahorita de temas de inversiones de extranjeros. Correcto. El tema de protegerse y cómo México es un país que también tiene está permitiendo muchísimas facilidades para que el extranjero pueda aquí a poner su patrimonio, ¿no? Correcto. A una persona extranjera, ¿qué figura le recomendarías? O vámonos más atrás, ¿en México se permite hacer una inversión es muy buena tu pregunta. Mira,
sé que tengo conocimiento que hay una iniciativa de ley en el sentido de que el extranjero pueda adquirir como con cualquier nacional, con nacional, sin que tenga que contratar un instrumento como un fideicomiso o constituir una empresa para poder hacerlo, pero al día de hoy todavía no está aplicado, no está vigente aún. Entonces, lo que yo recomiendo a los extranjeros es que se adquieran contratando un fideicomiso para ese fin en específico, porque hay diferentes tipos de fideicomisos. Pero para el extranjero que va a adquirir un bien inmueble, que constituye un fideicomiso. Esa es la figura la más adecuada, la más correcta y la que le va a brindar seguridad. Hay seguramente en nuestra audiencia personas que no han escuchado hablar sobre qué es un fideicomiso. ¿Pudiéramos irnos a ese sí, punto? Mira, tanto como para definirlo, el fideicomiso son figuras que intervienen en él, como el fideicomitente, que es el que ingresa el bien o lo fideicomite a favor de un fideicomisario, y ese fideicomisario va a ser el beneficiario final y pasa por un fiduciario que es el banco, que es el que guarda la titularidad y le da certeza también a todo este evento. Sin embargo, eso se aplica mucho y sobre todo para mejor entendimiento otro tipo de fideicomisos como son de educación, de administración. Para nosotros, en el caso en concreto, para adquirir bienes, el fideicomiso es muy sencillo. Se contrata el fideicomiso, se contrata al fiduciario de la elección del cliente y se paga una anualidad, se paga el fideicomiso como tal y su costo, y el fiduciario tiene la responsabilidad de poder darle seguridad al bien que se está adquiriendo a través de ellos para el extranjero, y al final creo que es la mejor figura para el extranjero, porque muchos tienen entendido que mejor, o los asesoran que mejor firmen una empresa, constituyan una empresa para adquirir un bien. No tiene caso. Si no van a hacer un negocio, si no van a ampliar una inmobiliaria, si no van a expandirse la empresa al rato les va a estorbar, porque la empresa al final del día tienes que presentar declaraciones, tienes una obligación fiscal, una obligación contable, tienen que contratar un contador, al final del día tienen que liquidarla y el procedimiento pues existe, pero tampoco es que sea tan sencillo hacerlo como se los hacen ver. Entonces, te repito, una empresa, yo creo que para adquirir bienes un extranjero es mejor que lo hagan a través de contratar un fideicomiso. Y, por ejemplo, una persona que busque invertir en México, pero que no quiera necesariamente invertir aquí en las costas, ¿tiene que realizarlo igual por medio del fideicomiso? El extranjero, te repito, hasta ahorita sí tiene que hacerlo a través del fideicomiso. Básicamente se da un aviso, el banco da un aviso o contrata un aviso que es parte del costo del mismo fideicomiso. Antes se hacía ante Relaciones Exteriores, ahora se hace en la Secretaría de Economía. Yo siento que todo esto ha ido como que conjuntándose para que se haga cada vez más sencillo el trámite, pero se concede el permiso de economía, se constituye el fideicomiso, adquiere su propiedad y sigue después todos los requisitos como si fuera cualquier compraventa con nacional, que es pagar impuestos y registrar la escritura en el registro público de la propiedad. ¿Y este trámite para que te otorguen el fideicomiso aproximadamente cuánto puede demorar? Pues lo que tú contratas el fideicomiso y el fiduciario en lo que pide el permiso, y eso se puede llevar de 4 días a 7 días, 10 máximo. Ya con el permiso se elabora el contrato, se firma y lo que tarda en el resto de los trámites. Pero es ágil y no es tan complicado. ¿Y el fideicomiso cuánta duración tiene? Por eso tú vas a pagar una anualidad. Mientras tú seas propietario de un inmueble aquí como extranjero, tú pagas tu anualidad, el banco lo está vigilando, lo está cuidando, lo está administrando hasta que tú vendas. Cuando tú vendas, se solicita al banco con una carta de instrucción que vas a vender y entonces se extingue el fideicomiso y el que adquiere puede adquirir en la misma extinción del fideicomiso que vas a elaborar, ahí adquiere tal vez ya sea un nacional o otro extranjero. Si fuera el caso de otro extranjero, puedes hacer una cesión de derechos fideicomisarios para que no tengan que constituir otro fideicomiso. Sin embargo, creo que mi consejo al final del día es que se constituya uno nuevo para que quede perfectamente garantizado, ¿no? Su operación. Perfecto. Entonces, te decía,
Si un extranjero vende y adquiere otro, se puede hacer una cesión de derechos fideicomisarios, se solicita también el trámite en el banco fiduciario, es una división especial y especializada en ese tema nada más para ver fideicomisos. O bien se extingue ese fideicomiso y se adquiere uno nuevo. Ahora, si compra un nacional, se extingue el fideicomiso y en el mismo evento se puede hacer la compraventa a favor del nacional. ¿Listo? Perfecto. Y en caso de que le venda un nacional, pues ya el fideicomiso se extingue, ¿no? Correcto. Si le vende un extranjero. Correcto, pero hay que puntualizarlo Ya. y el formato que viene del contrato, el rubro viene extinción de fideicomiso. Me gusta mucho esa figura porque incluso hasta necesitas un fideicomisario sustituto, ¿no? Si en dado caso de que algún... Bueno, en las partes de los bancos, yo estuve en banco también muchos años, estuve en Bancomer, no estuve en áreas fiduciarias, estuve en recuperación de cartera y en crédito, pero son áreas muy especializadas y tienen que hacer su trabajo. Entonces, de pronto, como que es un poquito quisquilloso y engorroso. Por ejemplo, tienen unos formatos que se llaman KIC en el caso de Banco del Bajío, por ejemplo, que es con el que yo he trabajado. Pero todos los bancos son más o menos similares, en donde la persona que va a contratar el fideicomiso tiene que describir todos sus datos, todos sus medios de identificación, más ahora con nuestra reglamentación fiscal y sobre todo desde la creación de la ley de lavado de dinero, han tenido que ser muy cuidadosos las autoridades en este tema y entonces al extranjero le piden muchísima información que tiene que basear en esos formatos y son parte del expediente que guarda el banco para tener mejor conocimiento y conocimiento de su cliente, ¿no? No, perfecto. Es bien importante que nuestra audiencia, que en su mayoría también algunos son extranjeros, pues que conozcan que en México se puede invertir de manera segura, que siempre se haga acompañada de manera de un profesional. Totalmente. Estamos hablando de todos los aspectos y todas las actividades que realiza un notario y también algunas preguntas que nos están haciendo ahorita es, ¿qué se necesita para ser un notario? ¿Qué te pide la ley o cuáles son los requisitos? Finalmente es antecedentes no penales, ser una persona recta, ética, ser licenciado en Derecho, tener experiencia de unos 3 o 4 años, me parece, en notaría, y obviamente presentar un examen de oposición, que es el que te va a acreditar como notario, y si lo apruebas, entonces se expide una patente, y es el documento que te acredita como notario. Te iba a preguntar, para que tú puedas abrir una notaría, ¿esto lo expide el gobierno? Sí, no abre la notaría, tú rentas, Claro. tú obviamente rentas tu local, rentas tu oficina, el gobierno del estado te da tu patente, que no es más que un escrito, un diploma, Patente en notarial donde se del Fiat, acredita ¿no? como no. En algunos estados se conoce como Fiat, Ajá. pero yo lo conozco más como patente, pero sí, es el Fiat. Y bueno, acreditándote ya como notario, te dan 60 días para empezar tu gestión ya, para empezar a trabajar. Tienes que llevar al gobierno a que te autoricen tus sellos, tu firma, te abran tu expediente y te tengan ahí perfectamente identificado. No, perfecto. Es una labor muy ardua y también preguntarte algún caso de éxito, algo que te haya gustado durante tu trayectoria. Pues mira, es muy interesante, es muy apasionante, pues a los que nos gusta obviamente esta materia, porque te acercas a las personas y los asesoras, y eso es la mejor remuneración que hay, que salgan satisfechos y que puedas tú apoyarlos y sacar su trámite adelante, ¿no? También hay otros actos jurídicos como fe de hechos para cuestiones, sobre todo en estas zonas que hay muchos terrenos que tienen que acreditar posesión, sobre todo sobre todo los ejidales que no tienen títulos de propiedad, entonces solicitan fe de hechos para acreditar posesión, ir mejorando sus calidades dentro del ejido, para diversos temas, ¿no? Que a la gente necesita de la fe de hechos para que tengan un documento o una prueba preconstituida en caso de que en un futuro tengan que demandar o vayan a ser demandados, estén preparados con esa acta, ¿no? También existen los testamentos y existe ahora el mes del testamento, septiembre, octubre, para que cada vez haya menos gente que no deje un testamento, que fallezca y que se complique a su familia todo el tema de los bienes porque no dejó un testamento y entonces ahora hay que hacer una denuncia del testamento y el juicio sucesorio intestamentario. Entonces hay que dejar el testamento, es muy sencillo, no es costoso. Septiembre y octubre el gobierno
da un subsidio para que se cobre 2,000 pesos, 2,500 pesos, por ahí, 2,900 creo que es lo último que se cobró. Vale mucho la pena. Ese testamento lo hacen a favor de sus herederos y bueno, con ese papel se va a evitar mucho problema en caso de fallecimiento de la persona. El que vaya a heredar, que vaya por menos trámites y no recurra a un trámite muy engorroso para poder heredar los bienes, ¿no? O sea, tú sí o sí recomiendas que todas las personas tienen que hacer su testamento. Yo creo que se están dando todas las facilidades para que así sea. Fíjate que es un tema muy interesante, ¿no? Porque al final del día pues viene todo el patrimonio de la familia, la herencia que se le quiere dar a los hijos. Totalmente. Y ahorita también tocaste un tema sobre los terrenos ejidales, ¿no? Como bien sabemos, aquí mucha gente está invirtiendo, pone su patrimonio, está expandiendo su patrimonio en estas zonas. ¿Un terreno que es ejidal, se puede adquirir de manera segura? Qué buena pregunta. Pues porque está regulado, digamos. Se venden los terrenos ejidales, se venden, no debería ser por naturaleza agraria, el terreno se dota a la persona que trabaja esa tierra, pero bueno, al final del día, todos los terrenos al final del día, su origen fueron ejidales, la mayoría, ¿no? Digo, nosotros estamos en municipios que empezó más como ejido y que es más ejido que ciudad, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, el terreno ejidal no lo puedes adquirir. Puedes obtener la posesión a través de una cesión de derechos, se hace un contratito privado en donde se ceden los derechos. Obviamente necesitas, por ley agraria, de la conformidad del comisariado ejidal para que el día de mañana, donde se haga una asamblea y se reconozcan los derechos de la persona que está adquiriendo ese terreno, lo suba a su calidad de posesionario. A quien les interese, si quieren avecindar, entonces otro paso de calidad agraria. Y haya quien quiere seguir y hasta obtener un título de ejidal para que se vuelva ejidatario. Pero hay personas que nada más adquieren esos terrenos, quedan como posesionarios, tienen que esperar a que sigan los trámites ante el propio ejido hasta llegar a regularizar y que se expida un título de propiedad, que salga del ejido, entre al derecho común, se expide el título de propiedad, se llega al registro público de la propiedad para que le den un folio registral. Ese folio es la columna vertebral en todas las operaciones de compraventa de inmuebles, porque es el que rige ese folio a ese inmueble, para cualquier cosa, para una compra futuro, para hipotecarlo, es el que te da la calidad de que tu inmueble está registrado. Y aún así... Y te da tranquilidad jurídica, sobre todo. O sea, prácticamente registrarlo en el RP sí, exactamente. Es que... pues, ¿qué es el beneficio? Pues que tienes seguridad sobre tu inmueble, ¿no? Sobre tu inmueble, y lo que te decía, es un acto que te constituye el derecho como propietario y le da publicidad ante terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que ante todo el mundo tú eres el propietario del inmueble y te lo acredita ese numerito que es tu folio registral. También tenía entendido, y qué bueno que estamos aquí con nuestro experto Fernando, cuando es un terreno que por primera vez tiene un título de propiedad, sí, aún correcto. Así se tiene que hacer las notificaciones del derecho del tanto, ¿no? El derecho del tanto es un requisito previo a esto. Okay. ¿Para qué? En el derecho del tanto, la familia tiene que renunciar a su derecho de adquirir ese inmueble porque lo están legalizando para escriturar a un tercero, tal vez. Entonces, el derecho del tanto es previo a eso, en donde la familia renuncia, porque es un requisito ejidal además, para que tú puedas desmembrar ese terreno de ejidal al derecho común y puedan comercializarlo. Entonces, esa renuncia al derecho del tanto es anterior a esto. Es una parte del requisito ejidal, como el conocimiento del comisariado de que autorice y dé por que su venia, y bueno, es el artículo 81, 82 de la ley agraria. Oye, sí. Fernando, y aprovechando también tu trayectoria, ¿has visto algún caso lamentable del que se hubiera podido acudir antes con un notario o con un experto, se hubiera evitado algún problema? ¿Has visto algún caso así que nos quieras compartir? Para que la audiencia también pues vea y se prevenga de los errores, ¿no? Mira, hay casos como uno en el que se promete vender un inmueble, firman un contrato privado, no van al notario, lo dejan en contrato privado, y porque no quieren escritura en ese momento, porque quieren evitar pagar el gasto de la notaría, porque quieren evitar el pago de impuestos, y entonces firman un contratito privado. Y entonces, ¿cómo me garantizo yo como comprador? Porque pues yo ya le pagué y no está escriturado, y al rato voy a necesitar de mi vendedor para escriturar. ¿Qué va a pasar?
Y entonces, qué bueno que hiciste ese tema, esa pregunta, porque es muy importante. Entonces surge aquí la figura del poder. Entonces, voy a dar un poder al comprador para que cuando tenga dinero y quiera, se escriture. Se escriture a sí mismo o escriture a favor de un tercero, y entonces expide el poder, el contratito privado, tú ya pagaste un inmueble y te vas a tu casa. Y al paso del tiempo, ni utilizas ni ejerces el poder. El contrato privado tiene efectos entre dos, pero no ante terceros, no con la publicidad de un registro que da la oposición del derecho como propietario, y entonces ahí ya se complicó para el que está adquiriendo, porque no lo tiene regularizado ese bien. Y al paso del tiempo ese poder no lo utiliza, y si se muere la persona, el poderdante, se te muere, tú eres el apoderado, el que te da el poder es el poderdante, se te muere el poderdante y el poder se extingue por muerte de fallecimiento del poderdante, entonces ya no tiene efecto y ya sería nulo ese documento. Entonces es muy delicado, que la gente está un poco acostumbrada a comprar con poder, es un error. Perfecto. El poder te ayuda, sí, muchísimo, pero para otro tipo de eventos, otro tipo de actos jurídicos, ¿no? O sea, siempre sí o sí, si estás comprando, inviértele, escritúralo. Así es, cada caso es particular y tiene una problemática específica. Habrá casos en que el poder sea conveniente porque a lo mejor no puedes escriturar ahorita, pero en 6 meses sí. Bueno, ahí sí, tal vez el experto, el notario, el abogado te tiene que orientar en ese sentido para decirte sí, escritura que se tire un poder, que es de menos costo que una escritura pública de un inmueble, pero tienes que analizar muy bien el caso para ver si conviene hacer uso del poder. Si no, escritura directo. No hay como eso, yo recomiendo toda la vida, escritura en directo. Y por ejemplo, entonces si tú como notario llega alguien y está firmando un contrato que tú estás viendo, porque una de las obligaciones, por lo que yo tengo entendido, es pues leer lo que se está firmando, ¿no? Y si tú te das cuenta de que está incumpliendo, pues también tú... No, totalmente. Siempre en los despachos, en las notarías, te van a dar tu documento primero en un proyecto para que lo analicen las partes. Muchas veces van los abogados de cada parte en donde se analiza todo, se negocia si hay algo mal o se negocia si no están de acuerdo en algún punto, y al final del día ya se tira la escritura ya cuando están los dos totalmente de acuerdo. El contrato para adquirir un inmueble es sencillo, las cláusulas son las mismas, lo que cambia son las ubicaciones, los montos de las operaciones, pero no tienen mayor problema. Sí es importante que den su visto bueno para que al momento de escriturar ya estén perfectamente convencidos para que no vaya a haber cambios. Aún así, si hay algún error o algo, se puede hacer en el momento, se testa lo que le llamamos nosotros en los folios y se pone la frase o la palabra correcta, ¿no? Me equivoqué en un apellido, se testa y se corrige. No hay problema, pero ya una cuestión más de fondo como precio, ubicación, hay que tener cuidado. Por eso se hace un proyecto y se le da las partes antes de la firma para que lo estudien bien y revisen bien sobre identificaciones, registros federales de causante. Hace poco entró en vigor la ley de datos personales, en donde antes identificabas a las partes, pero ahora tienes que tener de ellos mucha documentación de toda su identificación personal, como son el INE o pasaporte, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, acta de matrimonio, porque aquí también entran luego los cónyuges, que si están casados por bienes mancomunados, aunque no firme tengo derecho, no tengo derecho. Entonces es muy importante en las declaraciones de ellos para que no haya incongruencias y para que salga bien llevado Justo, Fernando, me comiste la pregunta, te me adelantaste con la respuesta. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿por qué hay gente que a lo mejor puede caer en un incumplimiento por desconocimiento, por a lo mejor no conocer, no saber los procesos o qué documentación se tiene que tener, ¿no? Pero es difícil que caigan en ese supuesto, porque el notario en lo que más se tiene que fijar es en ese punto. A ver, ¿estás casado o soltero? No, pues casado. Tu acta de matrimonio, ¿bajo qué régimen estás? No, bajo separación de bienes, acredítamelo. Ahí no hay problema, no tiene que comparecer la señora. Si tú estás adquiriendo, inclusive, si estás casado por ser conyugal, tampoco tiene que intervenir la señora o el señor. Interviene la parte que va a comprar. Pero a la hora de vender, ahí sí. Como ya entra en las gananciales y en el régimen matrimonial de bienes mancomunados, ahí sí tiene que firmar la otra parte, la pareja de la persona que en ese momento compró y que ahora va a vender. Ahí sí se necesita. Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Qué documentos tendría que tener una persona que quiere vender su terreno? Esa es mi pregunta
número uno. Sí. ¿Y por qué es tan importante también conocer el estado civil? Por lo que te estoy platicando, imagínate que yo venda una propiedad y estoy casado por sociedad conyugal. El día de mañana mi señora va a decir, ¿qué ole? ¿Y mi casa? No, pues ya la vendí. No, pues era nuestra casa. Yo era dueña del 50% de esa casa. Te puede demandar la nulidad de ese evento y a ti te va a costar el que se nulifique esa operación y pagarle a tu adquirente de buena fe, porque no tiene la culpa, y ya no te salió el negocio. Entonces creo que es muy importante, pero es difícil que este supuesto se dé, porque te digo, los abogados y los notarios es en uno de los temas medulares que se tienen que fijar para que no haya incumplimientos en ese sentido. Pero puede pasar, ¿no? De que están, no sé, tienen problemas, te están vendiendo y está divorciado y tuvo que haberle informado a... Sí, si te miente la persona, está cayendo en aparte de un incumplimiento, en una falta grave, que se puede constituir hasta como delito, porque puede ser falsedad en declaraciones. Y si se comprueba que es para hacerse de un patrimonio o algo, ahí ya nos vamos al ámbito penal y ahí se puede hasta configurar un fraude. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y que la gente por lo mismo la piensa 2 veces y no se pasa de viva tan fácilmente, ¿no? No es que no se dé, pero trae toda esta consecuencia jurídica. Entonces hay que tener cuidado. Perfecto. Y entonces, ¿qué documentación me comentabas, Decía Fernando? que por la creación de la ley de datos personales, recabas toda la información de la persona, de toda su documentación. Pero del inmueble, por ejemplo, del inmueble te tendría que entregar el... Bueno, estábamos en lo de datos personales, eso ya es la documentación personal de las partes. De ahí nos vamos. El inmueble, lo más importante, obviamente, es el antecedente, que es con el que vas a trabajar para poder hacer tu operación. ¿Cuál es el antecedente? En el caso de los títulos de propiedad o de la propiedad aquella que era ejidal y que ya está en el derecho común, es el título de propiedad. Ese es tu antecedente. Es lo más importante. Después de ahí, si no está dado de alta ese inmueble en catastro, hay que ir a catastro, se da de alta y entonces se pagan los prediales y se tramita la cédula catastral. La cédula catastral es el documento que te va a decir qué número le corresponde a tu inmueble catastralmente para pagar tus prediales, ¿no? Y entonces, pues obviamente es un documento básico, medular también, la cédula catastral y tus prediales. Y ya el notario entonces se tramitan unas constancias que se llaman de no adeudo, que entonces es, aparte que pagas el predial, tienes que todavía tramitar una constancia que no debes predial. Entonces, bueno, se tramita, no pasa nada, es un oficio nada más. Después tramitas otra constancia de no adeudo de capa, que no debes agua. En los casos de los terrenos, cuando son inmuebles y con construcción, no hay problema, porque seguramente tienen contrato, pagas una cantidad de 150 pesos y te dan una constancia que no haya adeudo, entonces. Pero en los casos de los terrenos baldíos o terrenos que apenas se están comercializando, se están dando de alta, muchos pasa la red de agua ya por los terrenos, en otros no. Si no pasa la red, no te puede obligar capa a pagarles, entonces te dan tu constancia que no haya adeudo. Pero si pasa la red y no tienes contrato, entonces ellos con sus fiscalistas y con sus peritos y todo, hacen las visitas y se dan cuenta que si hay red, te obligan a contratar y a poner tu toma. Son 4,500 pesos, creo, más o menos el costo del contrato con capa, pero ya tienes agua, ya tienes toma y ya está tu terreno con agua legalmente bien, ¿no? Con su recibo de capa y todo. Perfecto. Entonces, eso es en ese sentido. Y hay otra constancia de no adeudo de obra pública que también hay que gestionarlo en desarrollo urbano y ya cuando tengas todas esas constancias que no le debes al municipio nada por ninguna obra o ninguna obra le daña a tu terreno, con eso se escritura, se firma y ya después se pagan los impuestos. Entonces, una vez que tienes esas constancias y ya se firmó tu escritura, tenemos 15 días para presentar el impuesto más importante, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o ISABI, como es en sus siglas, que es el impuesto que se paga para acreditarte como nuevo propietario. Es lo que se le llamaba cambio de propietario. El impuesto se llama ISABI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Se paga el 3% sobre el valor de la operación, es el impuesto más importante para el comprador. Para el vendedor, ese es otro tema también importante para los vendedores. El vendedor solamente tiene una carga fiscal, que es la del ISR. Uh-huh. Si el vendedor compró su casa en 10 pesos y la vende en 100, pues tienes una ganancia, una utilidad de 90 pesos. Sobre esos 90 pesos vas a pagar un 30%
según la tabla, según la regla, la miscelánea fiscal, por la utilidad que tuviste de impuestos sobre la renta. Si le metiste mejoras al inmueble, si le metiste, si es un terreno y chapeaste, y le metiste, desmontaste, tienes tus facturas y todos pueden servir de deducibles para pagar menos impuestos. ¿Ok? Perfecto. O sea, la regla del 30% es lo que marca la ley, pero siempre hay manera de pagar una cantidad menor siempre y cuando acredites que hiciste beneficios sobre la propiedad, ¿no? Eso es en cuanto son temas muy extensos, pero bueno, estamos tratando de acortarlo lo más que se pueda y explicarlo lo mejor posible. Entonces, eso es en cuanto al vendedor. El comprador es el ISABI, sus constancias, y su inscripción en el registro público de la propiedad. Ahí le pones la bendición a la escritura y les pones su cereza al pastel. Cuando llegas al registro público, ingresas tu escritura. Bueno, parte de nuestra audiencia, Fernando, se percató también que tienes experiencia en la banca, justo lo mencionamos al principio de nuestro podcast, y quería aprovechar, ya que estamos hablando del rubro inmobiliario, sobre el tipo de créditos y cómo tú has observado la evolución, porque veo que iniciaste en el 93 como gerente de créditos. Entonces, ¿cómo ha ido la evolución de ese entonces ahora en cuanto a la facilidad de otorgarle créditos a las personas para que puedan? Bueno, primero una pequeña aclaración. Estuve como gerente jurídico en el departamento de crédito. Perfecto. Porque como abogado, el que es gerente de crédito más bien es normalmente un financiero. Claro. Yo como abogado fui gerente jurídico del área de crédito. También es apasionante, el banco es apasionante ese trabajo, es muy interesante, pero básicamente somos los malos de la película porque en el área de jurídico hay dos formas de desenvolverte en un área jurídica, haciendo contratos y siendo el bueno, el corporativo, o el cobrador, ¿no? Porque después de los créditos viene los incumplimientos y entonces tienen que empezar las demandas para la recuperación de cartera vencido. Obviamente todos esos años en Bancomer estuve en áreas de recuperación de cartera, ¿no? Es interesante, es apasionante también porque tienes la facultad de iniciar juicios hipotecarios en el caso de créditos para adquisición de vivienda particulares, o tienes créditos empresariales de avío, refaccionarios, para que los empresarios puedan desenvolverse y crecer en sus negocios, pero también existen incumplimientos, ¿no? Inclusive hay préstamos sobre el ganado, ¿no? Que el ganado luego lo dejan en garantía y cuando quieres ir a cobrar el ganado ya se murió, ya no existe. Son temas muy interesantes, muy apasionantes y bueno, en el banco pues hay crédito para cualquier necesidad, para el que tenga capacidad de pago, voluntad y todo, crédito para cualquier evento. Para la cuestión inmobiliaria, los que más se utilizan pues son los créditos hipotecarios. ¿Cómo has visto la evolución de ese entonces, lo que te solicitaban para otorgarte un crédito? Ahora, ¿crees que haya más facilidades? Qué buena pregunta. Esa pregunta está muy interesante. De entrada, antes los bancos se cobraban con unas tasas de interés altas. O sea, te compraban, no había una tasa fija. Y eso rompe a cualquiera. Digo, es complicado porque al final del día no sabes tu mensualidad o tu pago que sigue en cuánto va a quedar, ¿no? Porque tu tasa es variable. Entonces manejaban mucho las tasas variables, dependiendo de los márgenes de tesorería, la tasa líder, una tasa fija más 3, 4 puntos. Era muy complicado. Entonces los créditos no podías tener tú una proyección financiera de tu pago porque te podía cambiar, claro, ¿no? Hubo muchos incumplimientos. Yo te hablo de que entré en el 93, en el 94 se desata la cartera vencida y los incumplimientos porque el país entra en desempleo, en crisis, y lo primero que empiezan a fallar es a pagar créditos, ¿no? Entonces eso fue complicado. Y bueno, siempre buscando los financieros un instrumento efectivo y que sea negocio, obviamente. Y de ahí vinieron posteriormente los UDIs, ¿no? Y el UDI es otra medida de valor a la moneda para que puedas liquidar. Pero al final del día, la gente que no somos matemáticos ni financieros, es complicado que tú puedas hacer una suma exacta de cuánto vas a pagar. Y volviendo a la pregunta, el tema ahorita está muy interesante porque ahora creo que sí se ha facilitado mucho los préstamos. ¿En qué sentido? Los bancos, aparte que ya bajaron su tasa de interés, ya es una tasa fija. Claro. Entonces ya sabes a qué le tiras. Claro. Entonces está en una tasa del 8, del 9%, cuanto antes
variaba, pero estaban por muy alto, muchos márgenes arriba de ese por ciento del 8, del 9% que hay ahora. Entonces yo creo que ahora está mucho más sencillo, ya tienes tú un panorama más claro de cuánto va a ser tu pago, y yo creo que ahí tú ya puedes definir si te avientas o no te avientas, y con eso pues obviamente al cumplir va a haber menos incumplimientos, va a haber menos faltas, y va a haber un final feliz para todos, porque vas a poder acabar de pagar tu crédito, y más que luego son a 20 años, a 15 años, son créditos a plazos muy largos, ¿no? Y también me gusta ver la otra cara de la moneda, Fernando, porque obviamente ahorita dijiste que estuviste en el área de recuperación de créditos. Sí, correcto. Pero pues también para el banco, pues como empresa es un alto riesgo el incumplimiento de la persona a la que les estás dando el préstamo. En estos casos... Es cuando entra la parte mala, la parte fea del asunto. Que al final del día yo lo veo no tan feo, porque al final del día también se garantiza uno como el que está obteniendo el crédito, tanto como el banco que lo está otorgando, ¿no? Es como tratar de ser lo más justos posibles, ¿no? Pero ¿de qué manera el banco se protege para poder otorgar un crédito? O sea, ¿qué perfil tú en ese entonces observabas? Es interesante también esto. Hay una situación que le llaman aforo de garantía, que es que si tú le vas a dar un préstamo en particular, si tu casa vale 100, tú le vas a prestar, no le vas a prestar los 100, vas a prestar menos. Vas a prestar, el foro de la garantía muchas veces tenía que ser al 2x1 o 3x1 inclusive. ¿Para qué? Para que el banco, en caso de que hubiera un incumplimiento o una cesación de pagos o lo que fuera, entonces poder ir por la propiedad. Entonces cuando entran los juicios hipotecarios, tú vas por la propiedad, no por la persona obviamente, porque no está cometiendo un delito, simplemente trae un incumplimiento de pago, un problema patrimonial, y entonces el banco va a recuperar la casa. Claro que no es la idea es de que no haya juicios, porque el banco no es inmobiliaria. A la hora de recuperar las casas, por ley tienes también un determinado tiempo corto para poder colocar esas casas, adjudicarlas a particulares. Entonces ya sea o que entren esos particulares que están interesados en recuperar una casa, entrar al juicio en etapa de remate para poder comprar ahí la casa, o esperar a que el banco la adjudique y en corto plazo la sacan a la venta, publican en los periódicos los precios y todo, y son a veces buenas oportunidades porque son no casas manoseadas, pero sí son casas que puedes adquirir ya a un precio un poquito más bajo del comercial. Pero me imagino porque vienen de recuperación de una cartera vencida o de un juicio. Me imagino que para adquirir una propiedad normal hay que tener, tenemos que tener mucho cuidado ahora con este tipo de propiedades que están en juicio, de remate, hay que ser todavía mucho más puntualizar, mucho más minucioso y todo, sí. Mira, el banco, como todo en la vida, al paso de los años tienen que ir depurando el camino para facilitar las cosas, y lo que menos quieren es seguirlas complicando. De entrada, antes los contratos de créditos bancarios no les entendían ni un actuario, o sea, los jueces se quedaban así. Es que te ponen en estas reglas que te digo de las tasas de interés, están muy revueltos, ¿no? Y cláusulas y cláusulas y cláusulas, y esas cláusulas no te llevan no hay nada más sencillo que veas un contrato con poquitas cláusulas bien hecho, porque lo que no te lo dice el contrato, te lo dice la ley. Claro. Y el abogado acude a la ley para poder interpretar ese contrato. Pero los bancos eran dados a hacer contratos un poco extensos y un poco más complicados, y eso no te lleva a buen puerto. Está complicado. Incluso también muchos abogados piensan que hacer contratos extensos es tenerle garantía a lo que se está haciendo, ¿no? El acto de fe, y realmente no es real, ¿no? O sea, tiene que ser un contrato sencillo, totalmente. No tan largo. Tú tienes que cuidar nada más que tu pago sea del 8%, que sea mensualmente, la cantidad de tanto, que está garantizado tu crédito con la casa que se está hipotecando en el mismo contrato, con su cláusula de hipoteca, y domicilios, ubicaciones, las identificaciones de las partes y listo. Pero de repente veías ahí una biblia de contrato y la gente, bueno, ¿dónde firmo, no? Y no es posible porque la gente no está entendiendo muchas veces de lo que está firmando. Ahorita están mucho más sencillos los trámites, están mucho más sencillos los contratos, y creo que eso, pues obviamente con el progreso, eso ha servido mucho de ir mejorando todo este tema. Inclusive con el Infonavit. El Infonavit, todo trabajador tiene derecho a un Infonavit, que es un fondo de vivienda para poder comprar su casa. Normalmente, si no les alcanza con el préstamo de Infonavit, acuden al banco y entonces se juntan los préstamos, los cofinanciamientos que le llaman,
y entonces ya la van pagando. Pero ya saben al banco cuánto le van a dar y al Infonavit también. El mismo Infonavit también tenía contratos muy rebuscados. Y ahorita ya te dan una hoja de definiciones o un cuadernito donde va explicado el clausulado que trae el contrato y el contrato ya está más sencillo también. ¿Cuándo recomendarías, Fernando, meter un Cofinavit, un cofinanciamiento? Es muy fácil cuando las personas lo necesitan porque no tienen la capacidad de pago de nada más con su Infonavit o con sus ahorros poder comprar un inmueble. ¿Y cómo funciona? ¿Se liquida primero el Infonavit y luego se...? No, ese es el tema. Van a la par muchas veces porque cada uno tiene su reglamentación, ¿no? Claro. Sí. Entonces tú tienes que vigilar. El Infonavit seguramente si estás trabajando te lo van a descontar. Claro. De nómina. Y el otro pues sí lo tienes que ir pagando, ¿no? Al menos que domicilies tus pagos o como es ahora, ¿no? Que la gente ya va menos al banco. Eso me parece muy bien porque pues está más digitalizado todo y además también por seguridad. Entonces pues también te van cargando tus mensualidades del banco. Y en caso de que una persona quiera vender con que esté aplicando un Cofinavit en la propiedad que está vendiendo, ¿qué tendría que hacer esta persona para...? También es buena pregunta. Mucha gente se desespera o ya no quiere o ya no puede seguir cumpliendo con su contrato. Debe haber pensado 2 veces. Sí, claro. Inclusive en este canal quería comentar esa idea, Fernando. Siempre recomendamos el capítulo 1 fue cómo invertir en bienes raíces. Y lo que decíamos es, primero tenemos que tener un presupuesto que no te involucre al patrimonio familiar, que no te esté teniendo algún aporte financiero, ¿no? Claro. Que no te afecte en tu economía, pero luego los mexicanos somos medio desordenados y nos vamos con todo, ¿no? Y no hay para comer, pero hay que pagar la casa sí, es complicado. Sí. Por eso es importante que la persona sepa qué va a firmar, que le expliquen bien y sobre todo que lo que tiene en la vista no esté tan complicado. Y creo que se está logrando, poco a poco se está logrando. Y en caso, digamos, de esta persona, pues bueno, ya tiene su Cofinavit, a lo mejor vende no tanto porque no tenga las condiciones para poder seguir pagando el crédito. No me quieras llevar a ese tema porque está complicado. La cuestión es que tienen que traspasar. Tienen que traspasar sus casas, pero sobre todo su cartera de crédito. Entonces la persona que va a comprar, pues trae riesgo. Trae riesgo porque el que le va a traspasar va a querer ganar un poquito, aunque sea. Claro. No se va a ir nada más porque sí, mejor no me voy. Claro. Entonces va a querer ganar algo. Pero además vas a tener la carga financiera del crédito que tenía el otro, ¿no? Entonces va a tener que seguir pagando. Y el día de mañana, si cumple y hay un final feliz, y lo que platicábamos hace rato, y si la persona ya no la encuentras al final, y si la persona, tú no puedes hacer tu cambio de la titularidad de ese crédito, a menos que haya una figura legal que es para eso, que es la sustitución de deudor. Y el banco entonces te analiza a ti como nuevo adquirente, o como, no adquirente, como nuevo titular de ese crédito, para ver si tienes la capacidad. Entonces te hace un contrato también en escritura pública donde te sustituye la deuda del que te está dejando la casa. Pero ¿sabes cuántos he visto de esos en toda mi vida? Pocos casos, ¿no? Pero sí corren el riesgo. Ambos, de que el nuevo no pague y quede mal el otro. Claro. O que sí pague el que está comprando y luego no localiza a la persona, al titular de ese crédito, ¿no? O le dé el poder famoso que estábamos hablando, que luego se utilizan para ese tipo de temas. Claro. Pero si fallece la persona, el titular de ese crédito, ese poder ya no es válido. Entonces, sí hay que tener cuidado porque además se presta o se puede prestar también a conductas ilícitas que no vale la pena que se enreden por el tema del inmueble. Así es, mejor evitar. Oye, y a nuestra audiencia le encanta el rubro inmobiliario, ¿no, Fernando? Y te quería preguntar ahorita que dijiste del tema de remates, que pues es una oportunidad para hay personas que son inversionistas y realmente les gusta ese negocio porque pueden adquirir una propiedad muy por debajo del precio del mercado, pero también, ¿qué consideraciones tendría que tener este inversionista al momento de adquirir esa propiedad? Porque ahí se tiene que asesorar de un abogado, porque el abogado es el que va a entrar y el que conoce el expediente y el que está acreditado para personarse en el juzgado y poder entrar al expediente. Entonces tiene que asesorarse de un abogado, tiene que acreditar personalidad para entrar al juicio, y ya dentro del juicio, pues esperar a las etapas del procedimiento mismo para que cuando se remate lo pueda adjudicar, que llegue su proceso. Así como en cuestión agraria, en cuestión civil, mercantil, la cuestión también judicial tiene sus tiempos, los procesos. Entonces llegará el momento en que se le adjudique la propiedad y entonces el juez emite un acuerdo en donde le dice, gírese
atento oficio a la notaría pública número tal para que se adjudique a la persona fulana de tal esta propiedad. Y entonces se va a la notaría al final del día esa operación y entonces se hace el pago de impuestos, todo lo que hemos hablado y final feliz. ¿Y el pago de impuestos varía a una operación tradicional? O sea, si es más alto el impuesto, ¿es lo mismo? No, tu oportunidad yo creo que estaría en adquirir una propiedad, si se puede decir, de oportunidad, pero si tienes la paciencia de ir a un juzgado, si tienes la paciencia de aventarte ese tema... O sea, es tiempo más que nada. Es tiempo y sobre todo confianza. La gente que no sabe de leyes y eso dice, yo ¿por qué voy a ir a un juzgado si voy a comprar una propiedad? Entonces es más bien cuestión de oportunidad para una gente que conozca la materia para que pueda adquirir de esa manera. Y alguna persona que pues esté indagando y que quiera empezar a incursionar en el rubro inmobiliario, ¿qué le podrías recomendar que hiciera previo a una inversión? Algo que se pudiera educar. Muy interesante. ¿Qué le recomendarías? Sí. Bueno, mira, es muy importante lo que platicábamos hace un ratito. Primero, obviamente, lo más importante, el registro público de la propiedad. Hay un documento que se llama Certificado de Libertad de Gravámenes, que con el folio famoso que hemos platicado también mucho y puntualizado, te dice si la propiedad está libre de gravamen o tiene un embargo, o no es el dueño el que tú crees que es. Claro. Entonces, esa es la Biblia para iniciar una operación inmobiliaria, tu certificado de gravamen, que esté libre de gravamen, que la propiedad se trate de la que estás comprando, y que esté libre de gravamen. Ya con tu certificado, entonces ya ese es el paso número 1. Ya viene todo lo demás, que es la firma, pago de escrituras, constancias, todo lo demás. Pero el certificado de gravamen es... ¿Y algún tema de educación que les pues recomiendes? Mira, es que sí tienen que entrar un poquito al conocimiento. ¿En qué sentido? En que también vean si compran terreno, por ejemplo, ¿no? Si quieren invertir en un terreno, que se acerquen un poquito a ver, déjame ver el predial, porque en el predial viene el número catastral. Con el número catastral, oye, pues tengo el predial y el número catastral. Me dice cuánto tengo que pagar de predial, pero no me dice qué uso de suelo tiene. Entonces, con el predial, el mismo catastro, que es la dependencia que se encarga obviamente de catastrar los inmuebles, tramito la cédula. La cédula catastral. La cédula catastral es un documento un poquito más completo en el que te va a venir la ubicación del inmueble, la superficie del terreno, si hay casa, la superficie de construcción, qué valor tiene el terreno, qué valor tiene la construcción y sobre todo qué uso de suelo tiene. Listo. Y hay un documento más que es el oficio de zonificación o uso de suelo, que es el que te va a decir y que es muy importante también, sobre todo para el inversionista, la densidad. Perfecto. A ver a qué tienes derecho a construir en el terreno que vas a comprar. Y bueno, Fernando, aquí ya para concretar nuestro podcast, nos están haciendo la última pregunta y nos están diciendo cómo poder identificar que el notario pues realmente en efecto es un notario y que no estamos cayendo en algún tipo de fraude. Ok. Las notarías es difícil de no identificarla. Entonces, porque tienen un domicilio que está registrado en el periódico de gobierno, están identificados ubicaciones, direcciones y nombre del titular. Porque en la notaría pueden existir tres figuras, ¿no? Notario titular, puede tener un notario auxiliar y estar de licencia, o un notario auxiliar y trabajar ambos en el protocolo. Entonces, las notarías, pues, son actos publicitarios. Los que hacemos, entonces, le damos publicidad a los actos. Obviamente, la gente acude al domicilio. La notaría, por ley, tiene que tener un anuncio y un letrero que diga número de notaría, nombre de titular, nombre de abogados, nombre de las personas que están trabajando ahí. Entonces, es difícil que llegues y que alguien se quiera usurpar o quiera hacer una función de notario cuando no lo es. Es muy complicado. No me ha tocado ver un caso, y espero que nunca se dé, pero además es difícil porque la notaría está perfectamente identificada. También quiero invitarlos a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en este podcast, que para nosotros es muy valioso escucharlos y seguir tocando temas de valor para ustedes. Entonces sí nos ayudaría muchísimo que nos dejaran sus preguntas, sus comentarios. Los invito a que sigan nuestro podcast
Vamos por el tercer capítulo, estamos haciéndolo todos los jueves. Y de vuelta, muchas gracias. Y también, Fernando, ¿quisieras hacer alguna mención especial? Pues te lo agradezco, pues sí, que acudan a verme, que acudan conmigo a la notaría. Estoy con el licenciado Salvador López Cedeño Estefan en la notaría 65. Estamos ahí, cualquiera de los dos, para atenderlos con muchísimo gusto y los esperamos, los asesoramos. Por asesoría no cobramos, no se preocupen. Al final del día se trata de resolver problemas e inquietudes de la gente en toda la cuestión inmobiliaria o de algunas otras índoles, pero básicamente manejamos cuestiones inmobiliarias, al menos yo. Muchas gracias, Fernando. Me estaba yendo sin hacerte la última pregunta. Ya sabes que como este podcast se llama Líderes y Negocios, y ya dimos muchos consejos a lo que son los que se dedican al rubro inmobiliario, me gustaría pedirte un consejo para esos líderes, para esos emprendedores. ¿Qué les recomendarías? Pues mira, que vayan con todo, que estén positivos, que si tienen el sueño de invertir, lo hagan, que se asesoren nada más bien, que sigan pasos sencillos y bueno, básicamente hemos tocado mucho esos tópicos, esos temas, de que se asesoren de alguien para que les puedan dar documentación que les va a dar confianza y les va a garantizar o va a minimizar riesgos, que es muy importante esa parte, en el sentido de que vayan con algún profesional, sea abogado de notaría, notario o persona que se dedique a cuestión inmobiliaria, que acudan con expertos como ustedes, vendedores o brokers serios, porque brokers hay muchísimos, como ahora ya también notarías, pero que vayan con gente profesional como ustedes y seguramente va a haber un final feliz y no se van a decepcionar y van a hacer una buena inversión seguramente. Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias a ti. Por favor, espero que... Ahí estamos para servirles. Estoy en el mero centro de Tulum, arriba del Café Babel, en el edificio empresarial Tulum. Creo que es lote 8, manzana 2, oficina 201, para servirles. Muchas gracias. Por ahí vamos a dejar sus datos y los esperamos en nuestro tercer capítulo de este podcast, Líderes y Negocios. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast Líderes y Negocios. No olvides dejar tus preguntas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar como iRealtor.